Seguro que en tu tienda de confianza, tu frutería, tu supermercado, has visto montones de cajas de estas que vienen con fruta y alimentación de usar y tirar. Pues yo te recomiendo que las pidas a tu frutero porque se pueden hacer con ellas trabajos maravillosos y al mismo tiempo estamos ayudando a conservar el medio ambiente y no contaminar. Yo he deshecho una caja que le pedí a mi frutero y le he quitado el lateral y ahora lo que hago es lijar esas partes que llevan rebaba. Ah, por cierto, soy Lola Temprado y estas son las cosas de la Lola. Una vez hecho esto, le voy a aplicar tierra de siena tostada tradicional. Voy a marcar unas líneas con esta pintura. Voy a empezar a delimitar tablones para que parezcan independientes, pero que no lo son. Yo suelo trazar una línea así con un simple punzón para que no se note, pero vosotros si queréis guiaros mejor podéis utilizar un rotulador o un lápiz para marcarla. Y dividid los tablones que queráis. Tablones más grandes, tablones más pequeños, eso ya a gusto de cada quien. Y empiezo empapando un poquito una esponja, difuminando, integrando la pintura dentro de la misma. Y voy pasando por lo que sería el borde de la tabla, de fuera hacia adentro, así con pequeños restregones para que se vea la tabla manchadita como sucia. Voy alargando la pincelada, o en este caso la esponjeada, de fuera para adentro o de dentro para afuera como estáis viendo, pero siempre de forma muy suavecita. Y una vez hecho el contorno, vuelvo a untar de nuevo la esponja y voy a empezar a trazar esas líneas que he marcado anteriormente con la bolita del punzón. Y lo hago de forma que quede lo más lisita, lo más recta posible, para que se vean la separación de los tablones. Ahora estamos, digamos, como marcando, trazando esa separación. Dentro de lo que es la tabla también le voy a dar un poquito para que tome una pizca de color y aprovechando el bordecito, el corte de la esponja, pues voy haciendo esa línea y pintando un poquito el centro del tablón. Se pueden hacer simplemente pintaditos o se puede profundizar con un punzón, un cúter o cualquier cosa que deje marca, y teniendo en cuenta que esta tabla es una madera tipo balsa que es bastante blandita, enseguida va a quedar bien marcadita. Simplemente haciendo una presión se va a quedar un poquito la hendidura más profunda. Y ahora llega la hora de decorar. Voy a utilizar unas servilletas de gallinas y pollitos que me encantan. Ya sabéis que a mí decorar con animales me fascina, con animales y con flores. Bueno, a mí realmente me gusta decorar con cualquier tipo de elemento, pero en este caso la gallina es maravillosa. Voy a partir una porción de mi servilleta, lo hago con un pincel y agua. Humedezco o mojo y simplemente con un leve tironcito se separa como si fuera un corte. Pero en este caso no quiero un corte recto, sino algo segado, y eso lo consigo haciéndolo con el agua. Hecho esto, voy a separar las capas de la servilleta. Ya sabéis que llevan 3, 2 blancas y la que va con decoración, y las separo. Dejo solamente la del dibujo, que es la que voy a utilizar. Esta va a ir aquí, en esta parte. En el lado que me queda libre se puede hacer un escrito o dejarlo así tal cual. Estas servilletas van enfrentadas, llevan dibujos hacia la derecha y hacia la izquierda. Por lo tanto, yo podría superponer esta servilleta en este otro lado y que estuvieran encaradas las gallinas una a otra, pero lo voy a hacer de forma diferente.
Para que la servilleta se destaque un poquito más, voy a potenciar el blanco del fondo y lo hago con una pintura blanca acrílico mate. Y de nuevo lo hago con esponja en vez de con pincel, por lo que he puesto un poquito de pintura en un platillo. Y ahora, aproximándome al área en el que va a estar colocada la servilleta, voy a difuminar para quedar un espacio un poquito más blanco. Voy viendo más o menos dónde y hasta dónde llega el dibujo y así lo voy a completar. Una vez que ya está seco, voy a utilizar cola para decoupage para pegar la servilleta a la tabla. Aplico primero una capa generosa en una banda central y posiciono el dibujo allá donde quiera colocarlo. Así queda pegadito del centro. Y ahora, partiendo del centro, voy a ir pegando hacia los lados. Tomo un poquito, vuelvo a poner de nuevo en la banda donde ya he pegado para que no se me mueva. Y ahora voy por encima y ayudándome un poquito también por debajo, voy adheriendo toda la servilleta. Fijaros que a pesar de ser servilleta tiene bastante fuerza, que después de estar pegada por encima la he levantado y no se ha roto. También es la forma de mimar, de tratar el trabajo. Así voy a ir completando hasta que esté la servilleta totalmente adherida. Procurando, por supuesto, no dejar arruguitas, o por lo menos las menos posible. Y ahora voy a empezar a ponerle pues algunos complementos. Por ejemplo, le puedo poner aquí un girasol. Y lo hago de la misma manera. He puesto un poquito de pegamento, asiento por encima, para que se quede bien pegadito. Aquí en este otro lado voy a poner otro par de ellos. Y ahora lo que hago es, utilizando el mismo marrón de los bordes, voy a empezar a adentrarme un poquito más para darle un sombreado alrededor de todo el trabajo. Lo hago de forma muy suave para que no se vean cortes intensos y si hace falta empezáis a licuar o aguar un poquito la pintura para que el difumine sea un poquito más suave. Empiezo a darle vida y lo hago con este azul verdoso. Ahora al principio le voy a dar un poquito más de cantidad, por unas partes más, por otras partes menos. Lo hago por encima del marrón, pero sin taparlo del todo. Quiero que se vea por debajo, se trasluzca el color que le he dado inicialmente. Difumino con una esponja con un poquito de agua para que se integren los dos tonos, pero que no se vean dónde ha empezado una y dónde ha terminado la otra. Así lo voy a hacer en todo el contorno, para que se vea tonos campestres, tonos naturales. Ahora voy a utilizar uno de mis colores favoritos, el naranja ancestral. Y aquí sí que voy a empezar a aplicar con pincel, porque no lo voy a cubrir del todo, sino muy sutilmente y difuminando con la esponja para que se siga viendo el marrón de abajo, el verde intermedio y estos tonos medio oxidados que quedan al combinar los tres colores, superponiendo uno encima de otro. La intensidad de color que le queráis dar, eso ya a gusto de cada uno, así como los colores, combinaciones o maneras. Yo voy combinando pincel con esponja y voy dándole las tonalidades idóneas para el sitio donde lo voy a colocar. Una vez que ya he terminado de sombrear y utilizando
el color naranja ancestral, voy a intensificar un poco las líneas, incluso por encima del dibujo, para que parezca que efectivamente son esas tablillas individuales en vez de una entera. Suavizo un poquito y voy a añadirle un poquito de este satín enamel, que es un marrón un poco más intenso, que voy a oscurecer todavía un poquito más con un poquillo de negro. En este caso ya con un pincel plano, marcando una línea mucho más finita, pero que le va a dar profundidad a cada una de las tablillas. Con esta misma mezcla voy a oscurecer un poquito más cada una de las esquinas, dándole así todavía más luminosidad a esa parte central. Otra de las partes que también voy a oscurecer un poco es esa zona que lleva calada en la parte de arriba, que es donde se agarra la caja para levantarla y que a mí me va a servir incluso para poder colgar esta tablilla. Y ahora, utilizando ese mismo color azul verdoso del principio, lo que le voy a dar son pequeños toques de color para darle esa impresión de como de dibujo gastado, que va destacando, sacando los tonos de las partes de abajo y que lo va a dejar con esa textura vieja tan preciosa. Siempre difuminando y, como siempre digo, a gusto del consumidor, metiéndole las pinturas que vosotros tengáis, los colores que a vosotros os gusten. En definitiva, un resultado que os agrade. Ya casi está terminado, voy a darle una capa de cera en crema, en este caso mate, pero pues también podéis darle un barniz de protección si va a estar expuesto a zonas donde puedan haber grasa. Abajo en la caja de información os dejaré el listado de las pinturas que yo estoy utilizando, pero como siempre os digo, podéis echar de recursos de lo que tengáis en casa, las pinturas que tengáis, los colores que a vosotros os sean de vuestra preferencia. Simplemente cada quien lo hace con lo que tiene o con lo que le gusta. Una vez que ya le he dado, lo voy a dejar un par de minutitos. Retiro la cera que sobra con un paño, frotando bien, y lo lustro. Ya sabéis que a mí me gusta rematar estas piezas antiguas, tipo clásico, por encima de la cera y después de haber lustrado con polvos de talco. No se lo he hecho directamente, sino poniéndomelo en la palma de la mano y soplando un poco para que caigan uniformemente por encima. Y ahora ya simplemente retiro y le queda esa textura de madera vieja pintada, especialmente maravillosa. A mí me gusta darle ese toquecito de metálico y le voy a dar con este Extreme Sheen en bronce un toque así en las esquinas, en los bordes, pero que prácticamente no se vea. Que le dé, dependiendo de qué tipo de luz tenga, ese brillo como del roce de las manos tan particular que tienen las tablas antiguas. Con el pincel prácticamente seco le da un poquito por toda la superficie y mirad qué espectacular queda. Como tabla decorativa sí quedaría perfecto, pero yo voy a hacerle un toque más. Tengo aquí unos tapones de corcho de botella que voy a pintar con el azul verdoso. Voy a hacerle un taladro con el mismo tornillo en unos agujeritos que ya lleva y voy a roscar el tapón para que quede bien sujeto. El largo del tornillo corresponde al largo del tapón, por lo tanto va a quedar perfectamente atornillado. Así es como quedaría una vez terminado. Creo que ha quedado un trabajo espectacular. De una simple tabla de una caja de fruta que habría ido al contenedor,
un colgador de paño de cocina, de mascarillas, de cualquier cosa, con o sin enganche. Me parece extraordinario. Hazme saber en un comentario si el trabajo te ha gustado. Dime desde qué lugar del mundo me ves para saber el alcance que tiene, y agradeciéndote tu fidelidad y tu cariño me despido con muchos besitos, 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 y hasta el próximo vídeo.